Dolores Corujo, Loli Corujo, muy buenas tardes. Por ejemplo, Lanzarote, Hola, ¿estaría muy buenas preparada tardes. ya para entrar como La Graciosa, La Gomera, El Hierro, directamente en esa fase 1? Perdón, no le entendí bien. Si Lanzarote podría también entrar o estaría preparada para entrar en esa fase 1, como lo van a hacer La Gomera, La Graciosa o El Hierro. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que se ha hecho es una valoración de forma objetiva de cuáles son las regiones, y en este caso las islas, porque coinciden que han tenido una incidencia prácticamente insignificativa en esta crisis sanitaria en cuanto al COVID. Puedo decir que en la isla de La Graciosa, desde el inicio de la alerta de la declaración de alarma, lo que hemos visto es que no ha habido ni un solo caso positivo, por lo que resulta absolutamente razonable que este procedimiento que se va a llevar a cabo y que se habla de una desescalada y desconfinamiento que podría por fase, dependiendo de cada una de ellas y del impacto que vaya a tener para la salud de las personas, se puede hablar de que finalice en el mes de junio, pero obviamente no hay ninguna certeza al respecto, porque la incertidumbre es la única realidad que hemos vivido desgraciadamente en esta pandemia, que afecta sin lugar a duda al conjunto de España, de Canarias de una forma mucho menos significativa en el conjunto de Europa y del mundo. Por tanto, creo que en el caso de la Graciosa, de La Gomera y del Hierro, habían razones más que objetivas para que se comenzara no con la fase 0, sino precisamente con la fase 1, por los datos que acabo de exponer. Así que Lanzarote y el conjunto de Canarias, estoy convencida de que por los datos que manejamos serán la región que próximamente pasará a una desescalada mucho más rápida que otras comunidades autónomas que desgraciadamente han tenido un impacto muy duro de la crisis sanitaria y con una crueldad extraordinaria y desgraciadamente de tantísimas personas, más de 23.000 personas que han fallecido y que han perdido su vida con esta situación, de las que aprovecho este momento para mandar desde Lanzarote nuestras más sinceras condolencias a las familias y allegados, porque solo el que lo ha vivido es capaz de entender como una situación tan dramática y de la que nunca, jamás ningún Estado se ha visto en una circunstancia similar. Hemos perdido a nuestros seres queridos y ni siquiera hemos tenido de una crueldad tan grande, tener la capacidad de al menos despedirnos de ellos. Así que ha sido tremendo. Claro. Y por eso hago el análisis objetivo de que obviamente comparto la decisión del Consejo de Ministros y del presidente del Gobierno, porque La Graciosa y El Hierro y La Gomera tenían razones más que justificadas para pasar a esta fase. Claro, pero Presidenta, una cuestión que se hace en muchísimos canarios. Debido a nuestra fortísima dependencia del turismo, ¿no sería conveniente diferenciarnos de la península como destino seguro y que también desde la península se entienda y se apoye a los canarios en esta salida incluso antes del confinamiento que el resto del territorio peninsular, y además que se pueda promocionar de esa manera? Sí, efectivamente. Yo creo que hay algo que debemos ser muy conscientes todos. Primero, que el impacto que ha tenido el virus en nuestra tierra, en Canarias, ha sido distinto, efectivamente, al conjunto de otros territorios de la península. Pero eso que hoy puede ser algo muy positivo, y que lo es, desde luego mañana se puede convertir en algo que no lo sea tanto. Y la prudencia debe marcar cada acción y cada decisión política. Lo que es una obviedad es que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra han tenido poco contacto con el coronavirus, y eso implica que nuestro sistema de inmunidad es distinto al de otros territorios. Por tanto, hay que ser muy prudentes. Yo en ese sentido siempre digo que desde la política estamos para escuchar, y para escuchar, atender sobre todo a aquellos que toman decisiones en base a datos, que son los científicos, la comunidad científica, que es quien asesora a los gobiernos a la hora de tomar decisiones al respecto. Otra reflexión que quiero hacer en voz alta es que no puede haber reactivación económica si no hay una salida a la crisis sanitaria. Ninguna vida tiene precio, y ninguna vida de ningún ciudadano o ciudadana en nuestra tierra puede ponerse en riesgo por la necesidad, la urgencia o la inmediatez de reactivar nuestra economía. Por una reflexión muy sencilla que todas las personas que me están escuchando, que nos están viendo, podrán entender.
Miren, en el ánimo de acelerar cada una de las medidas, podríamos encontrarnos en que la situación se nos vuelva a ir de control y por tanto vayamos a volver al procedimiento inicial. Eso sí que tendría, si hoy todavía no somos capaces de calcular el impacto social y económico que tiene todas las restricciones, porque hemos parado la economía, no de Canarias, no hemos parado la economía de Lanzarote ni de La Graciosa, se ha parado la economía del mundo. Y eso implica, sin duda, una forma de entendernos y de conocer la realidad de forma completamente distinta. Por tanto, todo lo que hemos sufrido, en todas las decisiones que han sido extraordinarias, difíciles y complicadas, porque para cualquier gobernante quiere inmediatamente normalizar la vida. Y normalizar la vida implica normalizar también nuestra actividad económica, sobre todo en un territorio como el nuestro, que depende de una forma extraordinaria del turismo. Pero esta situación puede poner en riesgo la vida de las personas. Por tanto, considero que muchas veces hablamos y reflexionamos o cuestionamos las decisiones. Yo desde luego no quiero ser osada, quiero escuchar a la comunidad científica. Y la comunidad científica no solo de España, de Europa e internacional, nos comunican y nos dicen que debemos ser prudentes en cada una de las decisiones que adoptemos y que además la Organización Mundial de la Salud constantemente nos están enviando mensajes en esta dirección. Hagamos un plan de desconfinamiento como el que ha presentado el presidente del Gobierno de España con la comunidad científica. Hagamos seguimiento de cada una de las fases, porque quizás en la primera fase tendremos que volver a la siguiente, a la anterior, o no. Esperamos y deseamos que en nuestra tierra podamos salir cuanto antes de esta situación. Si somos capaces de salir cuanto antes de esta situación, escuchando a la autoridad sanitaria, escuchando a la comunidad científica, haciendo las recomendaciones que nos están diciendo, que son ellos los que saben, previsiblemente, Canarias tendrá un potencial maravilloso. Primero, porque ya somos un territorio único en el mundo, pero segundo y no menos importante, porque seremos, casi estoy convencida, de que será el territorio en el que será libre de COVID, porque además nuestro sistema sanitario ha sabido y ha sido capaz de afrontar esta situación. Y eso es nuestro gran valor. Nuestro gran valor será no solo nuestra promoción turística que hemos hecho durante años y muy bien, sino también reflexionar sobre nuestro modelo turístico, hablar de un turismo de calidad y sobre todo hablar de un turismo que garantice la seguridad. Y esta vez la seguridad también debe estar absolutamente relacionada con la seguridad sanitaria. Pero usted cree, eso está claro, pero usted cree que esa comunidad científica a la que aludía sabe que ahora mismo en Lanzarote hay solamente 34 casos activos sobre una población de 150.000 habitantes. Sí, no solo que estoy convencida, sino que escuchar al presidente del Gobierno de Canarias hablar de La Graciosa, de La Gomera y del Hierro, obviamente si se toma esa decisión de desescalada y de desconfinamiento, pasando inicialmente no por la fase 0, sino por la fase 1, es porque tienen un conocimiento exhaustivo de la realidad del conjunto del país. Por tanto, insisto, yo creo que muchas veces tendemos a reflexionar y a debatir sobre muchísimos asuntos. Yo le decía el otro día a un compañero médico, amigo, le decía, oye, ya todo el mundo sabe lo que es un PCR, ya todo el mundo sabe lo que es un test rápido, ya todo el mundo sabe lo que es un respirador, la capacidad que tiene el sistema o los equipos de protección individual necesarios para afrontar esta situación. Quiero decir con esto que por supuesto yo no cuestiono el conocimiento científico que tiene la comunidad, no solo de nuestro país, de nuestro territorio en Canarias y del conjunto de Europa y del mundo. Se está haciendo un trabajo extraordinario sobre un virus absolutamente desconocido, porque cada día que pasa vamos conociendo mejor su comportamiento y es un proceso de aprendizaje que está teniendo toda la humanidad en su conjunto. Por tanto, conocer la posición del presidente del gobierno en nuestro territorio, hablando de que solo son 4 islas y 3 de ellas, Canarias, en esta posición, aventuro sin ninguna duda a decir públicamente que tienen un conocimiento exhaustivo de la realidad de Canarias en su conjunto. Claro, es que en ese sentido debemos ser los primeros en salir si atendemos los datos sanitarios, porque usted hablaba de extraordinarias. Extraordinarias van a ser también las consecuencias económicas para esta comunidad respecto al territorio peninsular. Acabamos de hablar precisamente con un empresario de La Graciosa que nos estaba contando que tiene muchísimas dudas, que puede abrir su negocio, su restaurante el próximo lunes y que sin embargo no lo va a hacer porque no tiene garantías de seguridad, necesita más explicaciones y no sabe si puede sacar o no sus empleados del ERTE, si se puede mantener ese ERTE.
hay mucha incertidumbre. Usted, por ejemplo, este empresario de La Graciosa, que considera que no es rentable abrir, ¿qué le diría? Bueno, yo primero lo que le diría es que hay que superar la pandemia del miedo y que La Graciosa es una isla que afortunadamente es afortunada, porque no hemos tenido que lamentar ninguna víctima y además no hemos tenido ni siquiera que diagnosticar ningún positivo por COVID. Es de las pocas regiones en España y en el mundo que podemos decir abiertamente que La Graciosa está libre de COVID. Eso francamente ya es una posición comparado con otras regiones que mando mi absoluta solidaridad a regiones como Madrid, como Cataluña, que han sufrido tantísimo y que tantas personas que además conocemos han vivido esta realidad. Quiero decir con esto lo siguiente: superar la pandemia del miedo, en primer lugar, y que la fase 1 está perfectamente diseñada. No va a haber conectividad entre islas y eso está absolutamente claro. Podemos normalizar en base a todo el decreto cuáles son las actividades que podemos desarrollar. El hecho de que un empresario en Lanzarote o en La Graciosa considere, o en La Gomera o en El Hierro, de si poder abrir su actividad o no, tendrá que motivarla obviamente por la realidad que tiene en su sector, porque la mayoría de ellos viven del turismo, por supuesto, y eso no es una realidad que no podemos esconder. Pero yo insisto en esta reflexión: no hay reactivación ni reconstrucción del país, de ningún país en el mundo, que no pase por superar la crisis sanitaria. No hay ninguna vida que permita esta situación ni que pongamos en riesgo cualquier decisión. Hemos tomado las peores y las decisiones más duras que pudieran haber. En este momento tenemos que atender claramente a las recomendaciones de la autoridad sanitaria, sin duda. Marcarnos un plan estratégico, como ha presentado el presidente del Gobierno de Canarias, sobre el plan de desconfinamiento, que además ha sido prácticamente apoyado por el presidente del Gobierno de España. Tomar decisiones de forma prudente, hacer seguimiento a cada una de ellas, garantizar que nuestro sistema de atención primaria esté fortalecido y, por tanto, seamos capaces de afrontar si hubiera un segundo brote. Y tercero, tomar todas las medidas preventivas necesarias. Yo creo que si algo nos hemos demostrado durante todo este tiempo es que no se sale de una crisis como esta sin la unidad, sin el compromiso, el civismo y la responsabilidad de la sociedad. Y creo que Canarias y Lanzarote, porque debo decirlo, ha sido un ejemplo de civismo y de compromiso, de atender a cada una de las recomendaciones. Sabemos ya qué funciona, de lo poco que conocemos del virus, que cada vez vamos conociendo más, sí sabemos lo que funciona. Funciona el distanciamiento social, funciona el aseo permanente, funciona la desinfección y luego está el propio compromiso y comportamiento de cada uno de nosotros. Si sabemos que podemos ir a un restaurante en La Graciosa, sabemos cuál es el aforo que se puede permitir. Si sabemos que hay salidas y que tenemos que mantener un distanciamiento, tenemos que saber hacerlo. Si sabemos que son recomendables y que no obligatorias, pero sí que son recomendables, las mascarillas y los guantes, tenemos que saber utilizarlas. Y creo que además las administraciones todas, sin excepción, han hecho un trabajo ingente para comunicar a sus ciudadanos cuáles son las medidas que debemos adoptar. Y en ese sentido digo, claro que aquellas regiones que pasan directamente por la fase 1 tendrán ciertas inquietudes, eso es razonable. Sí, las hemos escuchado, sí. Y serán además un ejemplo de todo lo que vayamos a hacer. Claro. Como dijimos, fuimos la región que el primer caso de coronavirus tuvo en el conjunto de nuestro país, que fue la isla de La Gomera. Y somos la región que primero vamos a salir de la crisis sanitaria. Hemos empezado por 3 islas y continuaremos seguro que con el conjunto. Lo destacábamos incluso ayer, presidenta.